Sobre la seguridad en .NET vamos a ver un poco los temas que nos van a llevar en estos minutitos que vamos a estar con ustedes en este entrenamiento rápido en línea. Vamos a ver un poco de la seguridad en .NET, vamos a ver un poco de qué es un principal, qué es identity en .NET, y eso va a cubrir un poco la seguridad que normalmente utilizamos para entrar a un sistema el cual posiblemente ustedes hayan activado para que pueda tener algún esquema de seguridad, ya sea por medio de roles o algún otro tipo de agrupación. Vamos a ver qué es un principal, que es Identity. Asimismo, vamos a ver cómo es posible también trabajar un poco con aplicaciones tanto Windows como web. En la parte web veremos un poquito de membership, de forma más o menos rápida. Vamos a ver cómo se aplica la seguridad membership en un contenido, en una aplicación web. Vamos a mencionar un poco los riesgos que existen cuando ustedes trabajan con una aplicación. Normalmente la mayoría de los riesgos existen en una aplicación web o en una aplicación de escritorio si ustedes no aplican la seguridad correspondiente. Y finalmente, qué prácticas vamos a implementar o mejores prácticas podemos implementar en base a esto que hemos utilizado aquí en nuestra pequeña charla que haremos el día de hoy. Y bien, trabajamos un poco con la seguridad, que el concepto... el concepto de seguridad lleva a tres, vamos a llamarle, palabras importantes. Una de las más importantes palabras es la palabra autenticar. La segunda palabra importante va a ser también autorizar, es una de las palabras importantes que tenemos aquí. Y una tercera palabra es identificar. Cada una de estas palabras tienen un significado diferente, ya que cuando nosotros nos identificamos, escribimos el nombre del usuario y decimos que somos tal o cual usuario que escribimos en el cuadro de texto que nos pide un nombre. Después nos autenticamos, y la autentificación o la autenticación se da por medio de una contraseña que ustedes tengan en algún momento. Puede ser que haya otro mecanismo de autenticación, no nada más una contraseña, posiblemente algún elemento biométrico, alguna llave, etcétera, alguna tarjeta de entrada, etcétera. Y la autorización tiene que ver con a qué puedo tener acceso cuando estoy ya dentro de esta aplicación o dentro del medio o elemento al cual se me fue permitida la entrada. Algunas otras cosas que también tienen que ver con seguridad en .NET es la seguridad de acceso al código, el cual, bueno, es un tema más o menos extenso, lo cual, bueno, solamente comentamos que hay un esquema de seguridad. En el framework, esta seguridad de acceso al código se conoce un poco como el CASPOOL, Code Access Security, en donde es posible que las aplicaciones estén restringidas o de alguna manera tengan un esquema en el cual se puedan restringir o poner ciertos filtros a la ejecución de estas mismas para que se pueda generar o de alguna manera permitir el acceso a diferentes partes de nuestra aplicación. Entonces es lo que vamos a hacer en una forma más o menos rápida. Voy a tener un ejemplo para ver cómo se utiliza. Y bueno, trabajando muy rápidamente con este otro concepto de iPrincipal. Un iPrincipal representa un grupo de roles que pertenecen a un usuario. Todos juntos, el usuario y los roles generan un principal. Vamos a llamarle una credencial. Cuando trabajamos con una credencial, decimos que, bueno, la credencial tiene impresa un nombre posiblemente, pero también tiene por ahí posiblemente un color o algún esquema, una ficha o algún elemento que me indica que pertenezco a varios grupos. Estos grupos que yo tengo definidos me permitirán ser miembro de las personas que son administradoras, que son usuarios comunes, que son programadores, etcétera, etcétera. Yo como usuario soy un elemento identity. Un identity es un usuario. Ese usuario, claro, haya iniciado sesión y está formando parte de alguno de los grupos de los cuales se formó el contenido de un principal.
junto con una identity y los grupos formamos un principal. Y vamos a ver más adelante cómo escribirlo esto en un código en C#. Hay dos tipos de identidades y también de principals o de credenciales. Muy utilizado es la identidad genérica. La identidad genérica es un usuario en un ambiente no Windows. No significa que no sea una aplicación que no va a correr sobre Windows, simplemente es una identidad que se genera a través de nombres de usuarios, passwords, credenciales y elementos que permiten el acceso, los cuales no se encuentran en el directorio de Windows o no se encuentran ligados a las contraseñas del sistema operativo, sino que se encuentran comúnmente en una base de datos. Seguramente en algún momento, si ustedes están desarrollando aplicaciones en un esquema de base de datos, podemos guardar un nombre de usuario y una contraseña y posteriormente obtenerlas para compararlas con lo que el usuario ha escrito y asimismo poder definir si entra o no a la aplicación a tal o cual usuario porque sí coincidió lo que estaba escrito. Otra forma de identidad es la identidad en Windows. Aquí ya no necesitamos tener guardado ni puesto en algún lugar el usuario o la contraseña que nosotros queremos utilizar para entrar al sistema. Nosotros dejamos esa tarea a la seguridad del sistema operativo, a Windows. Si ustedes tienen un esquema en donde tienen un directorio activo, un esquema de Active Directory, pues seguramente tendrán un dominio y tendrán miembros del dominio que son equipos físicos conectados a un servidor. Así que esos equipos van a poder conectarse al servidor y por lo mismo tendrán asignados pues una identidad, el usuario con el cual entran al sistema, una autenticación que bueno será con la contraseña que está asignada a ese usuario y finalmente tenemos el grupo al que pertenecen o varios grupos a los que pertenecen. En este caso ya no hay roles propiamente, lo que hay son grupos. Incluso hay unidades organizacionales, grupos, subgrupos, etcétera, que ustedes pueden organizar en un servidor de directorio activo. Entonces tenemos dos esquemas, los esquemas genérico y el esquema Windows. Son dos esquemas. El primero no tiene que ver con Windows, simplemente está la base de datos o el archivo XML o alguna fuente de datos utilizándose para almacenar el nombre de usuario y contraseña. El otro es la identidad de Windows. Cuando usamos una identidad genérica, incluso puede ser un simple texto que vamos a comparar con lo que el usuario escribe y si eso coincide, podemos hacer que la identidad ingrese. No necesariamente tenemos que tener un usuario guardado en algún lugar. Nosotros podemos crear un usuario genérico al vuelo sin haberle pedido al usuario que se autentifique. Para esto, bueno, vamos a hacer un pequeño demo en C# que nos permita utilizar esta parte de los identities y de los principals. Acá tengo una máquina virtual en donde tengo Visual Studio, para el cual, bueno, voy a abrir. Y, bueno, antes de ver este Visual Studio, les comento un poco cómo está la estructura de este esquema. Tengo por aquí un controlador de dominio, estoy restaurando la máquina virtual que tenía suspendida. Tengo un directorio activo que funciona como elemento de seguridad, vamos a llamarle así, en donde tengo guardados y donde tengo puestos todos los esquemas de seguridad, grupos y elementos que forman todo mi dominio. Pueden ustedes ver que si yo abro los usuarios de directorio activo, tendremos algunos grupos. Por ejemplo, tengo instructor, protegido, pruebas y algunos más. Por ejemplo, protegido es un grupo que podemos utilizar y pruebas, vamos a ver a pruebas, pertenece a el grupo protegido. Bien, vamos a abrir entonces Visual Studio. Voy a tratar de abrir Visual Studio aquí en este momento. Es Visual Studio 2010. Esto pueden hacerlo con Visual Studio 2005. Es un esquema de seguridad muy genérico, común, que pueden ustedes crear con Visual Studio 2005.
y que nos permitirá hacer entrada a un pequeño método que voy a escribir, el cual estará protegido por un atributo de permisos. Este método no me permitirá ser ejecutado si yo no pertenezco a un grupo o a un rol en especial. Ese es el pequeño ejemplo que vamos a hacer y vamos a trabajar un poco con Identities. Vamos a ver cómo es esto. Voy a crear un nuevo proyecto. Bueno, normalmente creamos una nueva solución y a ella vamos a agregarle algunas cosas. Voy a ir aquí a generar un tipo de proyecto, una solución de Visual Studio. Voy a ponerle aquí que, incluso voy a ponerlo, vamos a ver si me deja ponerlo aquí en la unidad. Se voy a crear un nuevo folder que se llama seguridad. Ahí adentro voy a poner el elemento a utilizar, seguridad, ok. Vamos a ver, lo puse aquí, unidad C, seguridad. Quitar aquí esta parte de la barra para que me deje un poco más de espacio. Ok, vamos a dejarlo ahí para no tener que cambiar la pantalla de tamaño y hacerlo así. Desde que se movió, se movió el tamaño. Vamos a ponerlo. Vamos a llamarle aquí mi seguridad. Ahí en ejemplos vamos a generar una solución en blanco que nos permita agregar algunos elementos. Vamos a poner varios proyectos aquí, por eso es la razón de poner una solución. Es una buena práctica que siempre generen primero una solución. Sus proyectos también generan soluciones, pero normalmente se llama la solución como el proyecto inicial, así que prefiero que la solución tenga otro nombre. Vamos a agregar un nuevo proyecto a la solución Mi Seguridad de tipo C#, que sea una aplicación de consola y que vamos a llamarle seguro, vamos a llamarle así. Vamos a poner método seguro. Es lo que vamos a hacer, crear una aplicación que tenga esa situación. Voy a hacer la pantalla completa para que podamos ver más fácil. Y vamos a hacer una escritura de algo de código aquí en el programa principal. Bien, para que podamos usar ciertas características de principals identities, vamos a usar una declaración de un espacio de nombres que es el siguiente: System Security Principal. Para darle permisos a los métodos vamos a usar System Security Permissions y vamos a comenzar la creación del método que será el que va a estar protegido. Estos elementos protegidos que estoy utilizando, bueno, vamos a llamarle aquí, es un método privado, vamos a decirle que es un método privado, es estático, ya que lo voy a llamar desde el método main y quiero que también sea visible, es un método estático. Y vamos a decir que no devuelve nada y vamos a ponerle como nombre hacer algo, así nada más, simple. Lo único que queremos es hacer el ejemplo de cómo se protege este método. Bien, vamos a poner nada más en pantalla un mensaje para asegurarnos que pudimos entrar a este método y vamos a poner aquí: he podido hacer algo. Bien, voy a poner una sentencia de espera, un readline, para que el usuario pueda ver el mensaje que aparece y ya tengo la forma de trabajo. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí abajo en este método es marcarlo con un atributo que me permita poner un permiso. Vamos a poner un permiso. Vean, la clase que vamos a utilizar es Principal Permission. Este elemento Principal Permission es un atributo, así que vamos a poner Principal Permission Attribute. Vamos a ponerle que queremos una acción de seguridad a la hora de entrar a este método y quiero demandar o pedir que el rol que voy a utilizar sea un rol definido. Yo aquí voy a poner, hace rato veíamos en la lista de usuarios de directorio activo y de los grupos, un grupo que se llamaba protegido.
Vamos a hacer este cambio un poquito, ¿no?, para hacer dos ejemplos en uno. Este rol que vamos a poner, vamos a llamarle capturistas. Vamos a poner así, capturista. Este rol del capturista es solamente aquel rol que puede entrar a hacer algo en este método. Dice que para que pueda yo entrar a este tributo de permisos de principal, me dice que demande que para funcionar el rol que deba entrar es el de capturista. ¿Y cómo vamos a hacer que ese rol de capturista ingrese? Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a indicar inicialmente cómo voy a configurar o a usar la seguridad en mi aplicación. Recuerden que hay dos formas de usarlo, uno en forma genérica y otra en forma de Windows. En la forma genérica decimos que es un elemento no autenticado, y en la forma de Windows, bueno, su nombre lo dice, vamos a usar un usuario de Windows. Así que para esto vamos a pedirle que el dominio actual, que es la ejecución del programa que estoy utilizando, a eso se le llama un dominio, el dominio actual de la aplicación. Voy a ajustarle la política de elementos principal y vamos a decirle que la política principal va a ser aquella, vean, hay varios, que no haya, o sea, que no se autentique. Otra más es Unauthenticated Principal y el otro Windows Principal. Vamos a poner el no autenticado. ¿Y para qué sirve este de no autenticado? Bueno, este sirve para que yo utilice usuarios que van a iniciar una sesión en el dominio con un usuario que yo tengo posiblemente guardado en una base de datos, o que yo me acabo de inventar, que a lo mejor no lo leí de una base de datos, pero yo lo ingreso. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si yo tengo un usuario en una base de datos, tomo el usuario, lo comparo con lo que el usuario esté tecleando, si es que teclea un usuario, si coinciden, asigno ese usuario al usuario actual del funcionamiento en ese momento. Así que lo que voy a hacer ahora, voy a generar un elemento iIdentity. iIdentity es una interfase, que se implementa en Generic Identity y en Windows Identity. Así que yo puedo usar un elemento de tipo iIdentity, que voy a poner así, usuario genérico, voy a ponerle así, el cual va a estar dado por un nuevo elemento de identidad genérica, Generic Identity. ¿Qué es esto? Esto es el usuario. Estoy generando en este momento un elemento usuario. Todavía no se autentica, todavía no le digo que ya puede ser el usuario en sesión actual. Todavía no abre la sesión, vamos a llamarle así. Lo que tenemos aquí es el usuario genérico y vamos ahora a darle un usuario. Vamos a poner aquí, por ejemplo, usuario número 1, vamos a poner que es así se llama el usuario. Ustedes pueden poner, por ejemplo, Francisco M, Lucía G, no sé, como ustedes quieran poner el usuario. Ese es nada más, es el identificador del usuario en ese momento, para que posteriormente pueden usar a la identidad genérica y tomar su nombre para ponerlo en pantalla, etcétera, etcétera. Enseguida me está pidiendo un tipo y se refiere a el tipo de autenticación que se puede utilizar para el usuario. Normalmente esto puede ser, si es Windows, bueno, ponemos la palabra Windows. Si es, por ejemplo, WinForms, ponemos Forms. WebForms, podemos Forms. O podemos poner cualquier texto que nos indique en forma, vamos a decir, descriptiva de qué estamos hablando. Yo pongo algo como esto desde la base, vean, no tiene nada que ver con ninguna de las elementos comunes genéricos de autenticación que estamos acostumbrados a escuchar, como Windows, Generic, WebForms, Digest, Basic, etc. Así que podemos usar este elemento como un identificador. Bien, una vez que tenemos al usuario, bueno, vamos a crear los roles. Los roles se crean así, de esta manera. Se crean con un arreglo de cadenas, que vamos a ponerle aquí roles, lo cual, bueno, va a contener, ustedes pueden agregarle roles. Y vamos a poner un rol que diga programador. Vamos a ponerle otro rol que diga capturista. Y bien, estos dos roles, programador y capturista, son un conjunto, un arreglo que voy a utilizar posteriormente para construir todo un principal. Hasta este momento nada más he generado un identity. Ahora lo que voy a construir es un principal.
y lo hago con un elemento principal, un generic principal, que voy a poner así. Vamos a ponerle el nombre de la variable credencial para que darnos una idea exactamente de qué se refiere, y vamos a crearlo por medio de su constructor del generic principal, que nos pide dos valores: el elemento identity y los roles. Como pueden observar, los roles están dados por un arreglo de cadenas, así que vamos a dar que el usuario que tengo aquí es aquel que se llama usuario genérico, y los roles están dados por el arreglo roles. Ahora lo que sigue es decirle al hilo actual de ejecución que ese usuario que acabo de crear, o esa credencial, es la que va a iniciar sesión. El hecho de iniciar sesión realmente no inicia sesión. Realmente lo que hacemos es asignarle actualmente el usuario que acabamos de crear al hilo de ejecución. Así que hay que tener cuidado aquí a la hora de trabajar con ellos, ya que eso es en base al hilo. Vamos a generar una parte importante. Como vamos a usar un hilo de ejecución, es importante declarar aquí System Threading, que es otro de los namespaces a utilizar. Bien. Entonces, en el hilo actual voy a asignar el current principal, y lo voy a asignar tomando la credencial que he generado anteriormente. Bien, ahora lo que voy a hacer es, hacer una llamada al método que se llama hacer algo. Esto me permitirá ejecutar acciones si yo estoy dentro de ese grupo. Vean, soy un capturista y el rol que yo necesito es capturista. He utilizado un principal no autenticado, o sea, no de Windows, sino traído desde alguna base de datos. Ven que en este caso no lo traje de una base de datos, simplemente le dije que se llamaba número 1. Yo pude haber ido a la base y buscado un usuario que se llamaba número 1 y confirmar contraseñas, y si es así, entonces ya hago la asignación. La asignación es esta parte: trade current principal igual a credencial, y ese es el usuario que en ese momento inicia una sesión. Bien, vamos ahora a hacer un pequeño, una escritura de un mensaje para saber que de veras funcionó. Vamos a ponerlo aquí, vamos a poner un readline para ver si lo hace. Bueno, hay un readline aquí abajo, no voy a poner otra vez. De hecho, ya no me había fijado que aquí ya lo había puesto en el método de hacer algo. Bien, vamos a ver qué efecto tiene, y dice: he podido hacer algo. Ven que ya aparece ahí en la pantalla el mensaje del método que dice que sí ha podido hacer algo. Vamos a hacer un cambio para ver qué efecto tiene si yo digo que ahora el rol que yo quiero es capturistas con S. Ya el rol cambió, ya no tiene el nombre correcto, ya no dice capturista, dice capturistas. Entonces ahora voy a volver a echar a andar mi aplicación, y bueno, ahora lo que resulta es un error de seguridad, una excepción de seguridad. Dice: una excepción de seguridad fue no manejada. Entonces yo puedo aprovechar esta excepción de seguridad que, vean, se aparece aquí, security exception, para poner algún mensaje en caso de que el sistema tenga un problema de seguridad, o simplemente no tenga los permisos necesarios. Y bueno, esto pues lo arreglamos poniendo un esquema try catch. Vamos a poner que atrape una excepción de seguridad. Para eso vamos a usar su nombre completo para no tener que poner ahí el namespace ahí arriba. Vamos a poner system security exception, y vamos a poner aquí abajo, podemos utilizarlo o no si ustedes quieren. Vamos a poner un mensaje aquí que diga que no tengo permisos, sin permisos para hacer algo. Vamos a poner aquí. Y bueno, vamos a poner aquí sí un readline para que nos dé una oportunidad de ver este mensaje. Bien, vamos a volver a poner a funcionar. Dice: sin permisos para hacer algo. Así que bueno, ya tengo ya aquí mi seguridad más o menos definida. Vamos a quitar la S de capturistas para que ahora sí me deje hacer algo. Bien, ven cómo es importante que la seguridad que ustedes están definiendo
se ponga dentro del método, dentro del código, indicando los roles para los cuales van a ser definidos esos métodos. Estos métodos estarán internamente protegidos y no nada más estarán protegidos algunas acciones. Es importante que si ustedes generan bibliotecas de clases que tengan métodos, bueno, las protejan de esta manera, ya que puede ser que si ustedes tienen una aplicación en la cual tienen seguridad, pero nada más es la seguridad para que entre a la aplicación, pues no sirve de nada. Alguien más puede hacer una aplicación, hacer una referencia a SDLL y ejecutar las acciones que tiene SDLL. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Ojo aquí que esto es una combinación de una identity con un principal para generar completamente una credencial. Entonces, y bueno, realmente la credencial, que es el principal, tiene los roles. Bueno, realmente lo que se combina son los roles con la identidad. Y esto también es posible hacerlo con una aplicación que corra sobre un miembro de un dominio. Vean aquí, bueno, podemos de alguna manera también incluir algunos otros permisos, ya que esto no es lo único. Ustedes de alguna manera pueden buscar más opciones por ahí. El MCDN está lleno de varias opciones sobre Principal Permission Attribute. Pueden ustedes buscar ahí qué tantas opciones hay más, ya que existen diferentes formas de atacar esto, ya sea poniendo certificados, poniendo llaves, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos esta forma de trabajar por medio de roles. Pero, ¿qué tal si el usuario, pues lo que hizo es hacer un pequeño programita que le hable a un rol? Pues así que se puede hacer. El rol como tal pues es realmente un simple texto que puede ser truqueado para abrir un DLL que permite solamente ver si el rol está ahí. Y bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es ir a la aplicación o al sistema que estamos utilizando y agregarle un dominio. Podemos agregarle un dominio para que el usuario que ingrese en esa máquina o en esa computadora tenga las credenciales del usuario de dominio que le definió directorio activo. Recordemos que hace un momento vimos que había un usuario de dominio que se llamaba pruebas, que era miembro de protegido, es el grupo protegido. Bien, de esa manera yo puedo asignar usuarios. Bien, además, bueno, si tengo directorio activo, tengo la capacidad de poner políticas, poner algunos restricciones, darle tipo de usuario, restringir permisos para todo el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pudiera hacer esto? Bueno, recuerden, aquí vamos a ponerle aquí protegido, vamos a decirle que es el protegido, es ahora protegido, pero no es suficiente con eso, ya que el grupo que está tratando de autenticar es el grupo protegido de todos estos usuarios que yo tengo como elementos genéricos que no tienen nada que ver con Windows. Así que primero tengo que cambiar mis políticas de autenticación. Ya no es un Authenticator Principal, ahora es un Windows Principal. Ya no es un usuario genérico, ahora es un usuario de Windows, pero bueno, eso ya va a descartarse, ya que ahora ya no necesito crear el usuario genérico. Este usuario genérico que estoy utilizando aquí, lo que hacía anteriormente es generar una nueva credencial al vuelo. Aquí no, ya no la necesito, ya la tiene, está puesta en el directorio activo. Así que este directorio activo que yo tengo me va a permitir definir que, bueno, el usuario que ingrese tendrá un rol, que ahora no es un rol, es un grupo que se llama protegido. Y lo que va a hacer es tratar de hacer algo, hacer que el principal se ingrese directamente y vamos a hacer la prueba. No lo voy a hacer aquí la prueba porque observen que aquí el usuario que yo estoy utilizando para trabajar con esta aplicación que yo tengo en Visual Studio, bueno, soy el usuario student. Entonces ese usuario student que yo tengo no tiene esos permisos. Bueno, vamos a ver si es cierto que no tiene esos permisos. Y bueno, seguramente sin permisos para hacer algo. Bueno, no tengo permisos porque soy usuario que no pertenezco a ese grupo. Pero yo lo que voy a hacer es voy a compilar la solución que tengo del método seguro. Voy a minimizar incluso lo voy a cerrar.
Estoy utilizando en ejemplos mi seguridad método seguro. Vamos por acá y voy a ir a esa carpeta. Ejemplos, mi seguridad método seguro. Dentro de la carpeta bin, dentro de la carpeta debug, está la aplicación que he construido, que es método seguro. La voy a copiar, la voy a sacar por ahí, la voy a poner por acá en la unidad C, en la carpeta general que tengo aquí, y voy a ponerla por aquí. Ven, aquí está, método seguro. Este es la aplicación. Yo lo ejecuto y dice sin permisos para hacer nada. O sea, bueno, dice que solamente aquellos elementos que son miembros de protegido pueden trabajar. Voy a cerrar sesión aquí en esta máquina para loguearme como aquel usuario pruebas que es miembro de protegido. Vamos a poner que es del miembro del dominio IT Services. Y bueno, estoy poniendo el grupo. Este es pruebas y pongo su contraseña para ingresar. Ahora estoy ingresado como IT Services y es el usuario pruebas. Vamos a ver qué efecto tiene ir acá a la unidad C, a ejemplos, y por aquí tengo, se llama método seguro. Y dice, he podido hacer algo. Observen que el usuario que yo estoy utilizando es el usuario actual de Windows, que bueno es vean, se llama pruebas, y que por lo tanto tiene los permisos que yo le haya definido en el directorio activo, pero además la aplicación en sí solo le permite entrar a un grupo de trabajo como ese. Este es un primer paso, ya que bueno, ustedes tendrán que definir algunas otras cosas como permisos, usar alguna herramienta. Por ahí la recomendación es que revisen un poco de la herramienta Caspool, que es la herramienta que me permite incluso nada más definir ejecución para ciertos elementos, ciertos tipos, con ciertas restricciones. Pero bueno, este es un primer paso. Si la seguridad se define así, ustedes restringen a todos aquellos usuarios que ingresen a esta computadora a que estén filtrados para ejecutar esa aplicación, porque la propia aplicación define un grupo. Bien, voy a volver a entrar como en el usuario anterior. El usuario anterior que yo tenía era instructor, es la nombre de la máquina, y soy el usuario student. Bien, lo dejo un poco ahí para regresar a lo que estábamos revisando en este demo, en esta presentación que teníamos. Eso es en una aplicación para Windows, en una aplicación de escritorio, pero asimismo también se puede definir y trabajar con esa misma idea en una aplicación web. Esto no significa que tecnologías como esta que vamos a mencionar en este momento, que es Membership, no utilicen Principals ni utilicen Identity. No, los utilizan realmente. Cuando diseñamos Membership, lo que estamos usando es un Generic Identity. Cuando usamos seguridad para Windows en una aplicación web, usamos un Windows Identity. Lo que pasa es que Membership, si no lo conocen o no han trabajado con él, es una tecnología extremadamente rápida para crear esquemas de seguridad que normalmente son comunes y son los esquemas que siempre generamos, en donde tenemos una tabla de usuarios, una tabla de grupos, una tabla de aplicaciones, una tabla de permisos, etcétera, etcétera. Incluso podemos generar en una base de datos métodos para agregar usuarios, eliminar usuarios, editarlos, darles permisos, meterlos a los grupos, desactivarlos, etcétera, etcétera. Entonces, en una aplicación web .NET, ya sea MVC o ya sea SP estándar con Web Forms, existe el esquema Membership, que realmente no es otra cosa más que un esquema de clases y seguridad y bases de datos que nos permite juntos, todos ellos, crear usuarios, almacenar la información, para eso es la base de datos, autenticarlos usando la acción de crear un principal y asignarlo al current principal, y podemos especificar un proveedor. Sucede que Membership, además de utilizar bases de datos, también puede cambiar un poco y guardar todos esos elementos en un esquema de directorio activo. ¿Cómo es esto?
¿Por qué en directorio activo? Que no se supone que entonces membership es para una base de datos. Normalmente y comúnmente lo utilizamos así. Pero, ¿cuáles son las ventajas de usar membership en una aplicación ASP.NET? Ya sea que usemos autenticación de Windows, autenticación por formas. La ventaja es que podemos usar la clase membership y algunas otras del esquema mismo para crear usuarios, para eliminar usuarios, agregarlos a grupos, etcétera, etcétera. Ya sea en una base de datos o en directorio o en Windows en sí. Así que para ello vamos a hacer un pequeño demo de esto. Bueno, y es muy rápida la presentación porque membership es así de simple, es así de sencillo. Vamos a otra vez a abrir mi máquina virtual para que me permita abrir Visual Studio. Y muy simple. Ustedes pueden tener una plantilla de desarrollo aquí en el sistema o pueden generar una nueva aplicación web vacía o con la plantilla ya definida y usar de la paleta de herramientas algunos esquemas o algunos controles que ya existen. Dentro de los esquemas que ya existen, por ejemplo, los esquemas de seguridad en donde ustedes tienen ya controles que les permiten ingresar al sistema, dar de alta usuarios, recordar la contraseña, etc. Ya están controles preparados, son controles compuestos, claro, por otros controles, pero ya nos permitirá trabajar con ello. Vamos a ver el ejemplo. En el menú File voy a generar un nuevo proyecto. Y bueno, aquí tenía ya un proyecto que se llama, incluso tenía por uno que se llama Mi Seguridad, que es una solución que teníamos. Ahí mismo, para no tener que generar un nuevo, voy a agregarle un nuevo proyecto, un proyecto web, un simple proyecto ASP.NET Web Application. Ni nombre le voy a cambiar, nada más le voy a poner Web Application 1 y le doy OK. Es una aplicación. Una cosa importante también, bueno, no de seguridad, sino de aplicaciones en general, es que la recomendación es que ustedes utilicen de alguna manera ya las plantillas existentes de aplicaciones o incluso un patrón de aplicaciones. Existe el patrón de aplicaciones MVC, el patrón Smart, el patrón Mobile, etcétera. Existen varios patrones para definir aplicaciones que son plugins que ustedes pueden poner en Visual Studio para que les generen ya plantillas de aplicaciones. Vamos a decir que listas para solo poner la funcionalidad. Por ejemplo, la aplicación que tengo aquí es una aplicación ASP.NET que ya contiene una pantalla de acerca de y una pantalla home, que es la pantalla inicial. Si yo reviso, vean, esta es mi estructura. Ojo aquí muy bien con mi estructura. Tengo la carpeta count, appdata, scripts, estilos, y es todo lo que tengo. Tengo un elemento global, etc. Voy a ponerla a funcionar. Podría estar el otro programa por ahí. Lo voy a sacar. Bien, aplicación, vamos a esperar que algo importante, todavía tiene este método seguro como la aplicación inicial, así que voy a seleccionar la otra aplicación como proyecto de inicio. Ahora sí, estaba iniciando la otra. Bien, vamos a esperar un poco a que inicie mi publicación y pueden observar que ya tengo una pantalla home, una pantalla about y también tengo un link a login. Yo le doy un clic en login y me pide a ingresar como usuario, pero pues es una aplicación nueva, no tiene nada. Así que pues me voy a registrar. Así simple, voy aquí a escribir un usuario. Defino una contraseña y genero el usuario. Ahí espero un momento la aplicación. Y ya me dio la bienvenida. Bienvenido Jesús.mt, que es el usuario. Así como que, caramba, ¿y ahora dónde dejó la información sobre ese esquema de seguridad? Bien. Membership tiene esa capacidad extraordinaria de utilizar
algunos esquemas ya definidos en .NET para definir esta seguridad. Bien, en la aplicación pues parece ser que no hay nada cambiado, o sea, nada nuevo. Voy a seleccionar la aplicación, Web Application, y voy a seleccionar la opción Refresh. Y bueno, selecciona la opción Show All Files. Cuando lo selecciono el botón que dice mostrar todos los archivos, me va a permitir ver dentro de la carpeta appdata una base de datos que se acaba de crear. Esa no existía, se creó en el momento en que la utilizamos por primera vez el esquema de seguridad membership. ¿Cómo que utilizamos por primera vez? Significa que yo generé un usuario, me registré, no existía la base de datos, el sistema membership dijo, ah caray, no tengo dónde guardarte los datos, déjame generar una base de datos nueva. Entonces genera esta que se llama ASP.NET.DB.MDF en forma predeterminada. Ustedes pueden cambiar el nombre de la base de datos en las configuraciones que ustedes definan en su sistema. Por ejemplo, en su equipo donde están trabajando, en la unidad C, en el directorio Windows, en la carpeta Microsoft.NET, se encuentra por ahí otra carpeta Framework. Bueno, fuimos hasta allá. Y dentro del framework que ustedes estén utilizando, en este caso estamos usando el Framework 4, ahí dentro se encuentran los archivos genéricos o generales globales de configuración. Por ejemplo, tenemos aquí vamos a poner aquí, vamos a buscar un archivo de configuración, vamos a ponerlo por nombre. Bueno, aquí vamos a entrar al framework, vamos a entrar a config, falta una ruta. Esta que tengo aquí, bueno, tengo aquí por ejemplo el archivo web de configuración y otro que se llama machine config. Por aquí lo voy a poner, aquí está machine y voy a tratar de abrirlo. Voy a abrirlo con Visual Studio para verlo en su formato. Bien, por aquí hay una pregunta rápida. Dice que si esa base de datos nueva ya está montada en el servidor, o se crea los datos en el servidor, o de dónde apareció, bueno, así como que por magia o qué apareció. Bien, esa base de datos no existía en el servidor. Observen que es un archivo, es una base de datos local, física. Ustedes pueden generar una base de datos nueva que no tenga ese nombre y posteriormente asignarle todo el esquema de seguridad. Ustedes pueden ver si yo abro el archivo webconfig. Este es el webconfig que estoy hablando, es el de mi aplicación que acabo de crear. Y que me dice aquí que dentro de sus configuraciones el esquema es el proveedor de SQL Server y que va a utilizar, vamos a poner aquí el tipo, el password, vamos a ver, el nombre de la cadena de conexión. Bien, el nombre de la cadena de conexión es Application Services. Es el nombre de la cadena de conexión. Por aquí vamos a buscar una cadena de conexión que se llama Application Services. Ven, ya la generó. Y dice que Application Services es la cadena de conexión que va a la fuente en SQL Server Express, que bueno, se usó ese motor. Si ustedes tienen un SQL Server montado y una instancia diferente, bueno, es SQL Server Express, la seguridad es integrada y se cuelga un archivo de base de datos, no una base de datos en una fuente. Este es un directorio de datos, o sea, el Data Directory se refiere a appdata. Y si fuera una aplicación de escritorio en donde se refiriera a esta misma cadena de conexión, appdata no existe. Así que Data Directory se refiere a la raíz en donde está el ejecutable. Y vean, la base de datos se llama ASP.NET.MDF, que es esta. Entonces, así la genera. El esquema membership genera la aplicación, genera la base de datos. Es importante que bueno, el usuario tenga permisos de crear bases de datos en el esquema actual de SQL Server. Normalmente este usuario que yo tengo aquí, bueno, es el usuario que generó la aplicación y que es el usuario que instaló SQL Server Express. Bueno, pueden ver que es SQL Server Express la instancia, pero no necesariamente tiene que ser SQL Server Express. Yo aquí puedo abrir mis conexiones de datos y puedo crear una nueva base de datos en el servidor de SQL Express que se llame como yo quiera. Voy a poner aquí como yo quiera. Entonces esa es la base de datos que vamos a utilizar para crear un nuevo conjunto. Esa base de datos está creada a mano, no tiene el esquema de membership. Vamos a esperar a que se genere un poco y así como que seguramente podamos decir, bueno, ¿y qué hay en esa base de datos ASP.NET.DB?
Así como que, ¿qué diferencia hay en que yo genere mi base de datos así como lo hice ahorita a mano? O que haga el uso inicial de mi configuración para que la aplicación ASP.NET me genere este archivo. Vean cómo el archivo ASP.NET.mdf junto con su archivo log no son parte del proyecto. Vean, si yo le digo que me muestre todo, que no me muestre todos los archivos, la base de datos no existe, pero sí está generada por el proyecto. Entonces lo que voy a hacer es que la base de datos voy a seleccionarla y voy a decirle que la incluya en el proyecto. Ahora sí, ya es parte del proyecto. Pueden ver que ya es parte del proyecto. Incluso se abrió un enlace acá en el explorador de servidores. Echamos un ojo rápidamente a ver qué tiene ASP.NET DB MDF. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a esperar que abra. Y bueno, mientras que abre, podemos ver aquí que había abierto un archivo que se llama machine.config, que contiene las configuraciones globales, universales para todo el equipo. Todas las aplicaciones web, escritorio, etcétera, que generen en .NET tendrán la configuración definida en este archivo. Y pueden observar que aquí dentro hay muchos elementos. Algunos de ellos están los proveedores de membership, están los roles, se encuentra también incluso, vamos a ver por aquí, una cadena de conexión genérica que se llama Local SQL Server, que apunta también a esa base de datos que se llama ASP.NET MDF, donde ustedes pueden definir que si ustedes quieren que siempre exista ese ASP.NET MDF, bueno, pueden cambiarlo. O aquí en esta de configuración global, cambien su nombre, por aquí ahora ya no se llama ASP.NET MDF, sino que tenga el nombre que ustedes quieran. E incluso que no sea local, que a lo mejor sea una cadena de conexión que apunte a un servidor SQL Server Enterprise o estándar o professional, etcétera, la versión que ustedes tengan. Y funciona bien con SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, etcétera, hay nuevas versiones. Bueno, vamos a observar cómo qué hay en la base de datos. Están las tablas, ven, ya generó automáticamente la tabla Application, Membership, Roles, Users in Roles, Eventos, Aplicaciones, Versiones de esquema, etcétera. También generó los procedimientos almacenados necesarios para trabajar con todo este esquema. No hacemos uso directo de los procedimientos almacenados. Para eso usamos la clase membership y le decimos membership.createUser y eso automáticamente utiliza este procedimiento almacenado. También existen otros procedimientos. Observen el de asignar password, resetear password, obtenerlos, buscar usuarios por correo electrónico, por nombre, por correo electrónico, por ID, etcétera, etcétera. Vean, está todo el esquema de seguridad. Entonces el esquema de seguridad de una aplicación web no debería ser ya un problema porque pues, con membership se ajusta correctamente. Seguramente dirán, está muy bonito con SQL Server, pero yo no uso SQL Server. Yo uso Oracle, yo uso MySQL, yo uso Informix, DB2, Postgres, etcétera. La gran ventaja es que Membership tiene ya varios años en el mercado. Y bueno, a partir de que Membership apareció en Visual Studio 2005, muchas compañías han estado creando esquemas, plugins de seguridad, en donde ustedes agregan aquí un Membership, aquí es el de SQL Server, y hay un tipo, System Web Security SQL Membership Provider. Ustedes podrán crear a mano un System Web Security.MySQL Membership Provider o System Web Security.mi base de datos inventada Membership Provider. Entonces, ustedes generarán lo necesario. Claro que habrá un trabajo extenuante seguramente de creación de todas estas acciones para que funcione igual que funciona el membership normal. Podemos observar también que cuando se autentica uno en una aplicación para formas, se tiene una forma predeterminada de levantar esa pantalla de petición de usuario y contraseña, que es Login SPX, normalmente es esta, y vean, está configurada aquí, Authentication Mode igual a Forms. También pueden ver que pues aquí está la cadena de conexión, y ustedes pueden decir que si posiblemente, bueno, y eso es algo importante, es posible que una persona entre al código de esta aplicación ya montada y que tenga acceso al server y diga, la base de datos tiene una contraseña, a lo mejor le hayan puesto una contraseña. Y que ustedes tengan aquí escrita Data Source, SQL Express, seguridad integrada, bueno, quitarle esto, y tenemos una opción que diga User, y le ponemos usuario número 1, y Password, y ponemos ahí el password, en texto plano. Una recomendación es que puedan encriptar
esta sección de trabajo. Ahí en su pequeño módulo de entrada al entrenamiento, en su bloquecito, en su bloque de herramientas, tienen un archivo que se llama encriptar asp.txt. Ahí vienen algunos pasitos que hacer para que ustedes encripten estas secciones. En este caso la sección se llama connection strings, y ustedes pueden definirla. Por ahí pueden probar más tarde con ese archivo que está por ahí. Y bien, bueno, esto fue la base de datos ASP.NET MDF. Pero ¿qué pasa si dicen, sí, ya generó la base de datos, pero resulta que antes de la seguridad yo tenía toda mi base de datos desde hace 3 años llena de cosas y no se llama ASP.NET DB ni está aquí? Además no quiero que haya una base de datos de seguridad y una base de datos de mi configuración o de mi funcionamiento actual. Para eso, ahí mismo en el elemento que tenemos aquí, voy a abrir una carpeta, vean aquí en la unidad C, en Windows, en Microsoft.NET, que es la que fuimos hace un momento, dentro de Framework. Existe por aquí una herramienta, vamos a poner aquí, en el 4, existe una herramienta llamada, ¿dónde está? Aquí está, ASP.NET Reg SQL. Bueno, entre ellas hay varias herramientas, no nada más la única, hay para registrar la IIS, para el registro de los browsers, etcétera. Pero la que nos interesa es esta, ASP.NET Reg SQL. Si yo ejecuto esa herramienta, observen que aparece este wizard. Bienvenido al asistente de configuración de bases de datos de ASP.NET, y me dice, quiero configurar una base de datos para servicios de aplicación. ¿Qué servidor es? Es el servidor actual, SQL Express. Y la base de datos que voy a utilizar es la que se llama como yo quiera, que es la que hace rato generé. Le doy un clic a siguiente y le doy siguiente. Se espera un momento por ahí. Y lo que hace es que ya preparó mi base de datos que se llama como yo quiera con el esquema membership. Y ahora sí, ya pueden utilizar membership en la otra base que ustedes tenían de trabajo. Y pueden decir, qué caray, tengo muchísimas tablas y resulta que siempre no voy a usar membership y ya se quedó lleno de basura ahí mi aplicación, mi base de datos. Puedo volver a correr a ASP.NET Reg SQL y ahora usar la otra opción que dice eliminar esquema de seguridad de una base de datos. Vean cómo esto me permite en membership utilizar una base de datos definida o como esta o alguna ya que yo ya tenga. Pero no es todo. Pueden observar que aquí arriba, no sé si ya lo han visto en alguna vez a la hora de trabajar con las aplicaciones web, hay un icono por aquí, una herramientita que dice configuración ASP.NET. Es un martillito con un símbolo de un planeta. Igual acá en el proyecto existe el mismo icono acá, ASP.NET Configuration. Y yo voy a dar un clic sobre ese icono para que ver qué sucede. Bien, aquí se levanta un esquema o una pequeña herramienta web que me dice que esa aplicación que yo tengo, Web Application 1, en su esquema de seguridad, incluso tiene un usuario, precisamente el que di de alta hace un momento. Y vean, yo puedo administrarlo desde aquí. Puedo crear usuarios. Como lo maneja aquí. Habilitar roles, para que ahora yo genere roles, por ejemplo el rol administrador. Y podemos decir, bueno, ¿cómo puedo hacerle para que ese rol administrador me sirva de algo? Voy a ir aquí a la seguridad y decirle que tengo un usuario, voy a administrarlos. Y puedo editar los roles y decirle que este usuario, Jesus.mt, ahora es administrador. Pueden observar aquí. ¿Cómo puedo asignar eso? Bueno, ¿qué tal si yo tengo aquí la carpeta account, la carpeta script styles? ¿Y qué tal si yo aquí en mi aplicación agrego un nuevo folder que se llame admin? Bien, yo voy a regresar aquí a mi pantalla principal y voy a crear reglas de acceso. Por ejemplo, puedo definir que, vean, aquí está mi árbol de mi aplicación, como está acá. Puedo indicarle que a admin voy a decirle que los usuarios anónimos no pueden entrar y lo agrego.
Yo puedo aquí manejar las reglas de acceso, bien, ya hay algunas, si es que existen. Por ejemplo, sabemos que anónimo no puede entrar. Yo puedo agregarle una nueva regla de acceso a anónimo y decirle, pero si soy administrador sí puedo entrar. Ahora, además, si soy cualquier otro usuario, no puedo entrar. Aquí es importante que se definan los órdenes de entrada. Por ejemplo, primero es anónimo. Esto es para que la primera regla que coincida con el usuario que estoy utilizando es la que se aplica. Imagínense que primero ustedes son administradores aquí arriba. Entonces, si ustedes son usuarios anónimos, entonces puede ser que ingrese el usuario y diga, a ver, ¿eres usuario administrador? No, soy anónimo. Entonces no aplica esta regla. Y significa no aplica, significa que no le niega ni le permite, simplemente si no hay una regla, simplemente le deje por default está abierto el directorio, así que es importante que lo pongan en el orden correcto, ya que si no lo hacen así, puede ser que un usuario anónimo entre y a lo mejor la opción es permitir, pero resulta que el administrador también está por ahí y cuando entre lo primero que detecta es un usuario anónimo. Entonces a él es el que se aplica la regla y el administrador que esperaba más abajo ser evaluado ni siquiera se tomó en cuenta porque al primero le aplicó la regla. Bien, esa es la parte de seguridad de membership que puede ser puesta. No nada más en una aplicación web. Puede ser que ustedes tengan un nuevo proyecto, un nuevo web, un elemento MVC, que ahora, bueno, es una nueva forma de trabajar. Pues estoy creando aquí una aplicación MVC. Esta aplicación MVC que yo tengo también tiene el mismo esquema, así que ustedes generan esta aplicación MVC y voy a decirle que sea el proyecto de inicio y la pongo a funcionar. Y nuevamente hago la misma operación, ingreso un usuario o provoco la creación nueva, incluso pueden ir directamente antes de entrar a crear usuarios al icono de la configuración y les permite por ser primera vez crear la basecita de datos o pueden crear una base de datos en otro lugar, etc. Es una aplicación MVC, se ve muy parecida a la aplicación estándar de SPNet Forms, pero bueno, yo aquí me puedo registrar y otra vez voy a entrar aquí. Como siempre, va a estar un ratito aquí mientras que genera la base de datos. Ya me dio la bienvenida. Y bueno, seguramente aquí en la solución MVC ya debe estar mi base de datos. Voy a darle aquí que me muestre todo y ahí está. La incluyo en el proyecto y ya tengo mi base de datos SPNetDB con seguridad para la aplicación MVC. No necesariamente tienen que usar una base de datos, pueden usar autenticación de Windows como ya lo vimos en el primer ejercicio y eso también aplica para las aplicaciones web. Lo único que tendrán que hacer es que deben de eliminar en el IIS, en donde monten su aplicación MVC o ASP.NET, la opción anónima de autenticación y permitir autenticación básica. Hay otros modos de autenticación, pero bueno, eso ya definen en sí. Regresamos un poco a lo que estábamos viendo en el material y ¿qué riesgos hay en las aplicaciones? Es otro de los temas que vamos a tomar muy rápidamente. Amenazas en las aplicaciones web. Inyección de SQL es una muy conocida, muy trillada, muy definida. Normalmente es un hoyo de seguridad provocado por un programador inexperto que no sabe cuáles son los efectos de utilizar de alguna manera una aplicación. ¿Y qué es esto? Inyección de SQL es la capacidad de hacer que en un cuadro de texto yo pueda escribir sentencias de SQL de algún motor de base de datos que se vayan hasta el motor mismo y hagan acciones especiales. Por ejemplo, imagínense que en un cuadro de texto donde yo le pido el nombre del usuario y contraseña en el sistema, algún usuario con algunas combinaciones escriba drop database o drop table. Si tiene el permiso, error garrafal, poner al usuario de trabajo de su aplicación como SA o como administrador, pues va a borrar bases de datos y va a borrar tablas. Otro esquema riesgoso son los ataques con cross-site scripting. Esto es común si ustedes permiten que los usuarios, por ejemplo, dejen mensajes en sus blogs o en sus aplicaciones, permiten ingresar datos sin filtrar
¿Y qué tal si el usuario, en vez de escribir su nombre, lo que escribe es texto menor que script, alert y un texto? Y cierra el script. Y ese texto tal cual lo pone como su nombre de usuario. Cuando otro usuario, sí, imagínense que hayan un módulo en donde se pueden ver toda la lista de usuarios. La lista de usuarios va a poner en pantalla ese texto. Si mi aplicación no está bien filtrada o preparada, lo que hará es ejecutar el script y poner en pantalla el alert. Lo de menos es que sea un alert. Puede haber código malicioso que haga otras cosas importantes. Otra más es la adivinación de contraseñas. Es otro ataque. La adivinación de contraseñas se hace por muchas razones. Normalmente no se refiere a que ustedes estén prueba y prueba a ver cuál es. No, se refiere a que ustedes hayan generado un esquema en el que le dicen: dame tu palabra clave y por si algo, vamos a suponer que se le olvidó a alguien la contraseña. ¿Qué hace? Va y escribe una palabra secreta que de alguna manera le va a permitir que se le envíe por correo la contraseña. Así que podemos adivinar la contraseña escribiendo pues palabras que a lo mejor supongamos que pertenecen al grupo de palabras que utiliza mucho una persona por ser fanático de algún tema. O lo común, las letras iniciales de sus hijos si los tienen, o de su mamá, de algún de sus padres, etcétera, etcétera. O la fecha de nacimiento. En común poner mi contraseña es no sé, José 1935, 1986, 1970, etcétera. Y bueno, es una forma de encontrarla. Normalmente una contraseña debe ser de tercer nivel, tener números, letras, caracteres especiales. Las letras deben ser mayúsculas y minúsculas, y bueno, de alguna manera formar esto. Otra más es tampering. ¿Qué es esto? Que ustedes utilicen query strings. ¿Cómo que query strings? Los query strings, bueno, ustedes saben cómo funcionan estos query strings. Es una forma en la que ustedes escriben algo como esto: http://, esta es la página insegura que se llame .com, y ustedes escriben así como el login. Vamos a suponer que tienen el login SPX. ¿Cómo ponemos caracteres o parámetros aquí dentro? Bueno, lo hacemos así: ponemos una interrogación y escribimos user igual a yo, y si queremos otro parámetro le ponemos password igual a 44. Normalmente no hacemos eso, pero vamos a suponer que tenemos una situación como esta. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer que mi sistema acepte esos datos poniendo en la URL que va a irse hacia el sistema algo como esto, y decir: soy usuario yo, pas4. A lo mejor yo sé que poniendo algo como esto hay un usuario que ya existe, que se llama así, admin, y que la contraseña es nada, así. Y yo puedo inyectar, vamos a decirle, valores. Otra más es que ustedes, tan simple, vayan a abrir un archivo, una página web, y le den guardar como. Imagínense que en una aplicación ustedes guarden, es una mala práctica, ustedes guarden sus datos temporales en campos ocultos. Los campos ocultos están ocultos a la vista, pero están ahí como elementos web, como controles. Así que cuando ustedes los guarden y le den guardar como, el usuario abrirá la aplicación o el archivo que le dio guardar como, sobreescribe los valores que estén guardados en ese hidden file, y le pondrá que en vez de pagar 1000 va a pagar 100. Abre ese mismo archivo con el explorador y le da submit. Entonces eso es un tampering. Phishing, otra forma muy común, es gente que escribe aplicaciones idénticas a las aplicaciones que existen comerciales de un banco o de alguna otra cosa, y las hace parecer como correctas. ¿Cómo es esto? Pues de alguna manera ustedes nada más escriben www.mibancodondevoysiempre.com, y cuando ustedes entran ven la pantalla pues muy parecida, de hecho igual, pero tal vez no se den cuenta de que cuando entraron hubo una redirección por alguna cuestión en la red, o simplemente ustedes recibieron un correo que les dice: ingrese aquí a www.mibanco.com porque estamos verificando contraseñas. Si ustedes entran, ven la página igual, pero no se dan cuenta que arriba dice www.teestoyrobando.com, ni cuenta se dieron.
Otros elementos. Entonces, ¿qué hacemos para estos riesgos? Ya vimos rápidamente las aplicaciones web, vimos las aplicaciones de escritorio, vimos cómo trabaja Membership, vimos también un poco cómo existen los principales y cómo existen los identities. Juntos también pueden formar una credencial trabajando con roles. Podemos usar un security principal o un permiso, un atributo también podemos utilizar para un método, esa es una recomendación. Así que, ¿qué puede hacerse para que podamos trabajar con seguridad en aplicaciones .NET? Incluso en algunas plataformas que no sean .NET. Por ejemplo, cuando usamos un esquema de seguridad, claro, si usamos Membership esto desaparece, pero si ustedes tienen un esquema de seguridad en su base de datos y guardan el nombre de usuario y la contraseña en texto plano, pues cualquiera que vaya a la base de datos puede ver esa contraseña y posteriormente entrar al sistema. Hay que poner un hash o encriptar el contenido de esa contraseña o de ese texto. Finalmente, enseguida más bien, ¿qué podemos hacer entonces? Pues usar un esquema seguro, Membership por ejemplo. Otra más, usar directorio activo. Por ejemplo, directorio activo en Windows 7, ahora lo que está utilizando es una autenticación por medio de Kerberos. Bueno, es un poco más segura y bastante, de hecho, segura. Otra más es codificar el texto en HTML. Las cosas que ustedes vayan a imprimir en la pantalla, por ejemplo, a un label, no le den inmediatamente algo como label1.text es igual a lo que traigo de la base .texto. No. Hay que usar un codificador, por ejemplo HTML, que es un auxiliar, es html.encode. Podemos codificar eso para que lo que vaya a la pantalla no sea código en script, por ejemplo, sino que los símbolos menor que los cambie por una secuencia de caracteres LT, que es less than, que lo que hace es imprimir el símbolo menor que, no ejecutar la acción de menor que. Otra más es usar procedimientos almacenados. No permitan que los usuarios inyecten SQL por el hecho de que las acciones que están poniendo en la pantalla se concatenan con los textos que hay en la cadena de selección. No dejen que algo como esto suceda. Select, asterisco, from table, where user igual a lo que hay en el text box. No. Ahí lo que hay que hacer es usar un parámetro. Otra es, pues usen capas también. Una técnica mejor práctica, o más bien una mala práctica, es que den doble clic a un botón y ahí comiencen a utilizar connections, commands y todo lo necesario con la base de datos. Y ahí mismo trabaja todo. No, usen una capa aparte para que los datos vayan de otro lado, o sea, que su clase obtenga información. También apliquen seguridad a los folders, como lo vimos hace un momento con los sistemas que generamos un momento. ¿Cómo aplicar también? Apliquen seguridad a métodos, ya lo vimos. Esto de aplicar seguridad a folder, recuerden que hace un momento yo le dije a mi aplicación MVC que, o más bien en mi aplicación web, que a la carpeta admin yo le haya puesto, le haya definido un archivo de configuración, un elemento de configuración. Entonces ustedes pueden definir esas acciones, poner esos roles, poner esos permisos, indicarle que aquí en el archivo de configuración, ya sea que lo pongan aquí o lo pongan dentro de la carpeta admin, exista un archivo webconfig también con los permisos necesarios, ya sea que utilicen ustedes el configurador ASP.NET o que utilicen algún otro esquema que ustedes definan, ya sea a mano con un archivo de texto o usando el configurador que ustedes tienen aquí. Bien. Para terminar vamos a ver nada más un ejemplo muy rápido cómo es esta parte de SQL Injection. Yo tengo aquí un ejemplo que utilizo mucho, es muy conocido, incluso pueden ustedes haberlo visto ya en algún momento. Solo para ver el ejemplo básico de SQL Injection, que es algo ya muy visto, pero que solo para dejarlo listo. Tenemos aquí una entrada vamos a suponer que es el portal de un banco. Este portal de un banco dice, ingrese un nombre de usuario y contraseña. A estas alturas ya no es algo como esto. A estas alturas hay
tienen ustedes un dispositivo PIN, ya tienen ustedes un certificado, tienen muchos esquemas de seguridad. Pero vamos a suponer que esta entonces es una aplicación cualquiera que tiene un nombre de entrada con un password. Esta aplicación está susceptible a SQL Injection. Cometió el programador el error, vamos a llamarle así, de crear una sentencia de selección concatenando los valores que hay en estos text boxes. Así que si ustedes lo concatenan, pues pueden construir un nuevo query. Yo puedo decirle que con un apóstrofe cierre el cuadro de texto que está esperando o el valor del que está esperando que se llene en el cuadro de texto, y le doy ingresar. Me dice que hay un error porque la cadena la sentencia de selección dice que está mal. Dice que yo puse username, password, no tiene nada, y password igual a tal. Entonces dice que hay un valor no cerrado. Dice una marca o un apóstrofe no se ha cerrado. Dice aquí en password igual a, vean. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aprovechar eso para decir, no se ha cerrado. Entonces puedo hacer, escribir cualquier cosa, ponerlo y ponerle algo como esto. Y observen, dice que yo puedo entrar a la aplicación sin ni siquiera poner una contraseña. Caray, pero ¿qué es lo que puse? Puse esto. Puse cualquier texto con el apóstrofe, lo cual cierra el texto que estoy concatenando, y le pongo un OR y le pongo 1 es igual a 1. 1 es igual a 1, sí, es correcto. Entonces pasa y puedes entrar al sistema. El punto y coma significa fin de elemento. Y estos dos guiones significan todo lo demás es comentario. Así que la sentencia completa, en vez de ser select asterisco from tabla where usuario igual a lo que hay en el cuadro de texto, ahora and password igual a lo que hay en el cuadro de texto es password. Ahora lo de and password igual a lo que hay en el cuadro de texto se elimina por estos elementos de comentario. Y bueno, eso es en forma muy rápida lo que hay en esta parte de seguridad en .NET. La parte de seguridad en .NET es un tema muy amplio, ya que existen otras cosas como los permisos de archivos, las políticas de seguridad de acceso al código, existe también los certificados, existe la parte de llaves, existe la parte de seguridad en aplicaciones web todavía más detallada, la creación en aplicaciones MVC de métodos preparados para utilizar llamadas REST, en donde ustedes pueden responder a llamadas HTTP o llamadas POST y hacer diferencia entre ellas para que los usuarios hagan diferentes cosas dependiendo de cómo hagan esta llamada. También pueden hacer esquemas de seguridad en los métodos de una aplicación MVC, y bueno, existen cosas como esas.